Bienvenidos, el día de hoy vamos a iniciar con el curso de trigonometría desde cero. Vamos a iniciar con el tema de ángulo trigonométrico. Vamos a empezar con el concepto de ángulo trigonométrico. Ángulo trigonométrico es generado por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo denominado vértice, desde su posición inicial hasta su posición final. Esto es en base a lo que es el concepto. Geométricamente sería el gráfico siguiente. Este punto O sería el vértice, del cual va a girar el rayo OA, que este sería su posición inicial, y luego va a girar para terminar en su posición final OB. Entonces la distancia entre los dos rayos va a ser el ángulo trigonométrico, que lo vamos a representar con el ángulo θ. Ahora, aparte del concepto de ángulo trigonométrico, tenemos que ver la convención de signos. Si el ángulo gira en sentido horario, para hacerlo, un ejemplo, si gira en el sentido de las manecillas del reloj, se considera un ángulo negativo. Pero algebraicamente lo que significa que este ángulo θ va a ser menor a 0. Ahora, si el ángulo gira en sentido antihorario, inverso a cómo gira el reloj, el ángulo es positivo. Algebraicamente significa que el ángulo θ va a ser mayor a 0. Ahora vamos a ver algunos ángulos notables. En este caso tenemos dos rayos unidos por un vértice que son perpendiculares. Entonces el ángulo formado entre los dos rayos es 90 grados. En el siguiente ejemplo, si tenemos dos rayos opuestos por el vértice, el ángulo que forman es 180 grados. Además, si tenemos un rayo que va a girar en sentido antihorario, es decir, positivo, va a girar y su lado final va a coincidir con su lado inicial, eso significa que el ángulo generado es de una vuelta, es decir, 360 grados. Como vemos, esta parte es la parte teórica. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Pero recuerden que en la descripción del video van a encontrar el PDF con el resumen teórico y los problemas para que puedan descargarlo. Ahora vamos a resolver una pregunta de ángulos trigonométricos que fue tomado en la primera práctica del 2016 en la CEPRE-UNI. Si están postulando para la UNI, en lo que es examen ordinario, este tema no viene mucho. Pero en lo que es CEPRE-UNI, cada cierto número de exámenes, este tema sí viene en sus prácticas. A ver, el problema dice, la recta L1 y la recta L2 son rectas paralelas. Nos piden determinar la relación entre los ángulos alfa, beta y teta. ¿Cómo sabemos que es una pregunta de ángulos trigonométricos? Porque el ángulo tiene una orientación. Esta orientación es en sentido antihorario, pero este alfa es en sentido horario. Es una pregunta de ángulos trigonométricos. Ahora, el primer paso para resolver este tipo de preguntas es pasarlo todos los ángulos a un solo sentido. Mayormente nosotros vamos a optar en pasarlo en sentido antihorario, es decir, en sentido positivo. Entonces, el ángulo beta está en sentido antihorario. Recuerden que el sentido horario es cómo giran las manecillas del reloj. Antihorario sería lo contrario. Beta está en sentido antihorario, es positivo. Θ está en sentido antihorario, es positivo. Pero alfa está en sentido horario, significa que este ángulo es negativo.
Para convertirlo en sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj, se pone en sentido inverso, pero se le multiplica por -1. Como este ángulo es alfa, ahora sería menos alfa. Entonces, primer paso es poner todos los ángulos en sentido positivo, en sentido antihorario. Ahora, para resolver este problema entre rectas paralelas, vamos a recordar una propiedad de rectas paralelas. Digamos que esta recta M y esta recta N son paralelas. Entonces se va a cumplir que el ángulo X va a ser igual al ángulo θ más el ángulo alfa. Cuando yo recién estaba iniciando en mi preparación para postular, mayormente uno se aprende de ciertas formas. Yo me lo aprendí que todos los ángulos que van hacia la derecha, en este caso que apuntan, por ejemplo, esta es una punta y esta es una punta, el ángulo θ y el ángulo alfa van hacia la derecha. La suma de todos los ángulos que van hacia la derecha es igual a la suma de todos los ángulos que van hacia la izquierda, que en este caso sería X. Por eso que hacia la derecha θ más alfa es igual al ángulo X que va hacia la izquierda. Es lo mismo que vamos a hacer en este problema de rectas paralelas. Ahora, si ubicamos los vértices, este ángulo va hacia la derecha. Si ubicamos estos dos vértices, estos ángulos van hacia la izquierda. Pero necesitamos estos ángulos. No este ángulo ni este ángulo. Necesitamos estos ángulos que van hacia, en este caso, la izquierda, y el θ que va hacia la derecha. Entonces, todo este ángulo es una vuelta. Recuerden de ángulos notables. Entonces, todo sería 360 grados. Pero recuerden que ya estamos trabajando con ángulos positivos. Como todo es 360 grados y todo el ángulo de azul es beta, entonces este ángulo va a ser igual a 360 grados menos beta, ya que todo el ángulo de una vuelta suma 360 grados. Ahora, para hallar este ángulo, todo el ángulo plano suma 180 grados. Pero aquí tenemos este ángulo que es menos alfa. Entonces este ángulo sería 180 grados menos este ángulo, menos alfa. Recuerden no olvidar el signo, ya que puede cambiar tu respuesta. Entonces todo este ángulo suma 180 y todo este ángulo suma 360 grados. Ahora sí, sumatorio de los ángulos que van hacia la derecha. ¿Quién sería? El ángulo θ. El ángulo θ es el único. Va a ser igual a la sumatoria de los ángulos que van hacia la izquierda. En este caso sería 360 grados menos beta más el otro ángulo que va hacia la izquierda, que sería 180 grados. Menos por menos sería más alfa. Entonces vamos a sumar 360 más 180 sería 540 grados sexagesimales. Esto va a ser igual, y alfa, beta y θ todo lo vamos a pasar a un solo lado. Va a ser el ángulo θ más este menos beta va a pasar al otro lado sumando, más beta, y este más alfa va a pasar restando, menos alfa. Entonces ya hemos encontrado la relación de alfa, beta y θ, y esta sería nuestra respuesta. Ahora vamos a resolver este problema. Del siguiente gráfico nos piden calcular la medida del ángulo AOB entre la medida del ángulo BOC.
pero nos dan una condición: cuando x asuma su menor valor entero. Sabemos que es un problema de ángulo trigonométrico, ya que los ángulos tienen orientación o sentido. En sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj, y en sentido horario. Nuestro primer paso va a ser ubicar todos los ángulos de forma positiva, es decir, antihorario. 4x menos y es antihorario, es positivo, pero 5x menos 2y es horario. Esto significa que es un ángulo negativo. Lo que vamos a hacer es invertirlo y sería un ángulo positivo, pero lo vamos a multiplicar por menos 1. Entonces este ángulo sería 2y menos 5x grados sexagesimales. Ahora, como ya tenemos todos los ángulos positivos, vamos a hallar una ecuación. Sabemos que la medida del ángulo de una vuelta es 360 grados sexagesimales, pero este ángulo es de 240 grados sexagesimales. Por lo tanto, la medida del ángulo AOC debe ser 120 grados sexagesimales. Entonces, 4x menos y más 2y menos 5x debe ser igual a 120, ya que toda la vuelta es 360 grados sexagesimales. Entonces, si resolvemos, 2y menos y sería y. Esto va a ser igual. Aquí tendríamos menos 5x más 4x. Sería menos x. Lo vamos a pasar al otro lado sumando y sería 120 más x. Entonces ya tenemos y en función de x. Y esta sería nuestra primera ecuación. Ahora tenemos una ecuación con dos incógnitas. Y con solo una ecuación no podemos calcular el valor de x y el valor de y, que es lo que necesitamos para resolver el problema. Entonces, todavía no hemos hecho uso del siguiente dato: que x asuma su menor valor entero. Y este dato lo vamos a poder hacer uso analizando el signo de los ángulos. Este ángulo BOC está en sentido antihorario, es decir, 4x menos y, como está en sentido antihorario, es positivo. Eso se traduce a que es mayor a 0. Además, el ángulo AOB está en sentido horario. Esto quiere decir que 5x menos 2y es negativo, es menor a 0. Entonces, ahora tenemos dos desigualdades, pero queremos que x asuma su menor valor entero. A estas desigualdades lo vamos a llevar todo a función de x. Entonces, donde es y, vamos a poner 120 más x. Entonces sería 4x menos y, que sería menos x menos 120. 4x menos x, 3x. Menos 120 es mayor a 0. Este 120 va a pasar al otro lado sumando y sería 3x es mayor a 120. Simplificando va a ser x es mayor a 40. En la otra inecuación, 5x menos 2y, pero y va a ser igual a 120 más x. Entonces, si reemplazamos, nos quedaría 5x menos 2x, 3x. Y menos el doble de 120. Menos 240 es menor a 0.
Este 240 va a pasar al otro lado sumando, sería 3x es menor a 240. Sacando tercia a ambos lados, x es menor a 80. Ahora, ¿en qué lado encontramos el menor valor posible? El menor valor posible significa lo mínimo posible. Entonces, cuando un número es mayor a algo, en este lado puedo encontrar lo mínimo posible. Y cuando un número es menor a algo, puedo encontrar lo máximo posible. Cuando es mayor, lo mínimo; cuando es menor, lo máximo. Nos piden el mínimo valor que puede tomar x. X mayor a 40. No toma 40, pero nos piden que sea entero. Entonces, x mínimo y el valor de x va a ser igual a 41 grados. Entonces ya tenemos el valor de x, que es 41 grados. Lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación 1 y vamos a hallar el valor de y. El valor de y va a ser igual a 120 más x, y eso sería 161 grados. Ahora, como ya tenemos el valor de x y el valor de y, ya podemos calcular el ángulo AOB y el ángulo BOC. Entonces, el ángulo AOB entre el ángulo BOC. Si reemplazamos x y y, 4x menos y, esto va a dar como resultado 3 grados. Y si reemplazamos en A o B, eso va a dar como resultado 117 grados. Entonces, la división de 117 entre 3 va a ser igual a 39. Y esta sería nuestra respuesta.